hermanos que se conectan por este medio. Vamos a continuar con el estudio bíblico del reino de Dios y el reino del Señor y el nuevo nacimiento. Vamos a tomar como referencia las escrituras en Juan 3:3 y Juan 8:36. Voy a leer inicialmente el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Juan 8:36 nos dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Quiero comenzar este estudio con un comentario de Charles Stanley acerca del significado de nacer de nuevo. Hay muchas opiniones en relación con este asunto, pero para que podamos comprender lo que esto significa de verdad, debemos acudir a la Biblia. Jesucristo usó esta frase para describir un cambio espiritual que se necesita para tener vida eterna. A menos que nazcamos de nuevo, no podemos ir al cielo. En Juan 3, capítulo que estábamos leyendo, de los versículos 1 al 16, todos estos primeros 16 versículos, encontramos una conversación entre Jesucristo y un fariseo judío, un maestro de la ley, un miembro del Sanedrín, ese Sanedrín que era ese consejo nacional, supremo y religioso de los judíos desde el siglo III antes de Cristo hasta el siglo I después de Cristo. El Sanedrín tenía su sede en Jerusalén y después de la destrucción de la ciudad se estableció en Babilonia. Entonces, este fariseo Nicodemo era un hombre importante para el pueblo y también un ejemplo que nos dio al visitar a Jesús humildemente a pesar del peligro que esto representaba. Después de observar los milagros y escuchar las enseñanzas del Señor, Nicodemo se le acercó una noche y le dijo en el versículo 2: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero en vez de hablar acerca de lo que Nicodemo había mencionado, el Señor le respondió en el versículo 3, leámoslo nuevamente: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero entonces, ¿cómo podemos nacer de nuevo? Jesucristo le dice a Nicodemo que ni su nivel académico, ni su obediencia a la ley, ni la posición religiosa predominante que tenía en el judaísmo le haría ir al cielo. No se dejó llevar por su ego como la mayoría de los fariseos. Tuvo hambre de conocer más de Dios y no tuvo más amor por su condición y posición social que por encontrarse con el mensaje y la autoridad de Dios. Aquel miembro del Sanedrín apenas había hecho una introducción para luego comenzar una conversación con Jesús a lo largo de estos versículos del capítulo 3. Nicodemo solo lo halagó, le dijo por qué creía que era un maestro de parte de Dios. Sin embargo, no preguntó nada. Por ende, lo que podemos ver desde el principio de la charla es que Jesús tomó el control y la dirección de esta conversación, de esta charla. Esta actitud de su parte no solo la vemos en este pasaje, sino también en muchos otros. En Juan 1, por ejemplo, en los versículos 35 al 40, Jesús se anticipó a sus dos primeros discípulos, y en Juan 1, en los versículos 47 al 51, a Natanael, también a la mujer samaritana en Juan 4:8. Si siguiéramos buscando, de seguro encontraríamos muchos más pasajes, pero hay algo que no debemos dejar pasar por alto en este punto. Jesús siempre hace este tipo de cosas. Cuando alguien se decide a seguirle, es Él quien rompe el hielo en el primer momento. Jesús siempre nos ayuda a relacionarnos con Él. Entonces, si quieres acercarte a Jesús y no sabes cómo, no tengas temor. Solo comienza a hablarle y Él hará que todo sea más fácil. Esa ha sido mi experiencia personal y estamos seguros que también será la tuya. En el caso de este pasaje, Jesús fue al punto. Él sabía a qué había venido Nicodemo, así que no perdió el tiempo. La omnisciencia de Jesús en este encuentro también es posible verla sabiendo
Jesús, ¿a qué venía Nicodemo? Lo llevó por el camino que éste necesitaba para poder acercarse e ingresar al reino de Dios. Lo que necesitaba Nicodemo era un nuevo comienzo, nacer de nuevo. Es el acto de Dios mediante el cual da vida eterna a quienes están muertos en sus transgresiones y pecados al aceptar a Cristo como Salvador. El versículo 3, recordemos: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En esta cláusula, de cierto te digo, Juan recuerda cómo Jesús enunciaba verdades solemnes, irrefutables o indiscutibles, y las transmite escribiendo aquellas verdades luego de dicha cláusula. De cierto te digo. La misma cláusula es traducida en otras versiones como de cierto, como aquí en la versión Reina Valera, o te aseguro que, o en verdad te aseguro que. Cualquiera de estas expresiones significa lo mismo. Es notorio que el único que utilizó esta cláusula haya sido Juan. En los evangelios, en los otros evangelios, en Mateo, Marcos y Lucas, no la encontraremos precediendo las enseñanzas de Jesús. Esta forma de demostrarlo aquí en el libro de Juan, lejos de llevarnos a algún tipo de dudas, solo nos llama a prestar especial atención a las verdades que siguen a la misma en este evangelio. Por lo tanto, lo que debemos entender cuando estamos frente a ellas es que lo que viene después de esta cláusula, de cierto te digo, lo que viene después es de suma importancia. Ha sido así para aquellos que las escucharon por primera vez, y lo es ahora y lo sigue siendo para nosotros, que las leemos más de 2000 años después. ¿Cuál es la verdad que sigue en este caso? Ya lo habíamos dicho. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el versículo 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Aquí nuestro Señor había comenzado un diálogo espiritual, pero lo había expresado con palabras terrenales. Por eso, como dice Nicodemo aquí en el texto, no entendió nada de lo que Jesús le habló. Ahora, antes de criticar a este hombre, lo que deberíamos hacer es intentar entender por qué no podía entender a Jesús. Ya sabemos cómo finalizó la historia, ya que posteriormente veremos a Nicodemo defendiendo a Jesús al final del capítulo 7 de Juan, los versículos 50 y 51 específicamente, y posteriormente haciendo todos los preparativos para su entierro en el mismo libro de Juan, capítulo 19, versículos 39 a 42, lo cual nos muestra claramente que al final pudo no solamente entender, sino que además obtuvo la entrada a ese reino del cual Jesús le estaba hablando. Para entender más a Nicodemo, tal vez sería bueno ver la interpretación literal por parte de los judíos. En este texto de Juan 3 observamos que los judíos siempre interpretaban literalmente las palabras de Jesús. Un muy buen ejemplo de interpretación literal es el que nos da Juan 6, 53 al 67, en donde el discurso sobre comer su carne y beber su sangre hizo que muchos de sus seguidores se alejaran de él. No lo entendieron. Otro ejemplo es el de la mujer samaritana pidiendo que se le dé aquel tipo de agua que hiciera que nunca más tuviera que volver al pozo a extraer agua de él, en Juan 4:15. También el ejemplo del templo, en Juan 2, 19 al 20, donde el Señor habla del templo del Espíritu y que podía derribar el templo y volver a construirlo en 3 días, refiriéndose a él mismo. Por esta razón, es muy lógico que Nicodemo, al ser parte de aquella cultura, tendiera a entender las palabras de Jesús de aquel modo literal. Y por lo tanto también debemos considerar que sus preguntas eran auténticas, eran genuinas. En verdad, le costó mucho entender el mensaje espiritual de Jesús, incluso a pesar de que se le hablaba con palabras terrenales. Por esta misma razón entendemos la pregunta a Jesús de cómo podría, aquí en el versículo 4, llegar alguien a entrar nuevamente al vientre de su madre. Recordemos que tanto
Él, como su nación, seguían a Dios. Nicodemo y esa nación seguían a Dios, pero solo a un nivel religioso. Su fe estaba lejos de proveerle una relación íntima con Dios. Esta es otra razón que contribuía a no poder entender las palabras de Jesús. Más allá de todo esto, consideremos el punto importante, que es la hermosa lección que Jesús nos deja en este lugar, esa paciencia del Señor. Cuando Jesús oyó las preguntas que Nicodemo le hizo, no se fastidió con él ni dejó de enseñarle. Todo lo contrario, le siguió explicando, intentando que éste abriera su entendimiento a medida que le explicaba todas las cosas referidas o relacionadas con el reino. Esto es un gran ejemplo para nosotros. Lo fue en esa época y lo sigue siendo ahora, de aplicación actual, ya que siempre nos encontraremos con personas que no entenderán, sin importar cuántas veces y de qué forma tratemos de explicarles. Cuando nos encontremos en situaciones parecidas, lo que podemos hacer es hablar de cosas sencillas, prefiriendo explicar pocas cosas y en forma comprensible. Muchas cosas que con el lenguaje elaborado y teológico lo va a ser más difícil. Lo simple y básico siempre será preferible, teniendo en cuenta que quien hará el trabajo de iluminar el entendimiento de la persona será siempre el Espíritu Santo, y también que esa es una tarea que él hace de forma progresiva. Finalmente, deberemos comprender que lo que no pueda entender en el momento de la charla, lo que no pueda entender esa persona a la que estamos compartiendo el Evangelio, debe ser tratado por el Espíritu Santo, y que si la persona busca una relación, no busca una relación verdadera con él, el Evangelio terminará siendo una locura, como lo dicen las mismas Escrituras, y algo que de ningún modo logrará comprender. Si llega a suceder, pues no debemos frustrarnos. Planeemos un nuevo encuentro, planifiquemos qué cosas explicar, estudiemos bien previamente, y lo más importante que todo lo anterior, oremos mucho por esa persona a la que queremos compartirle. Si ha tomado la decisión de seguir a Cristo, pronto comenzará a entender todas las cosas, pero si no, tal vez jamás lo llegue a hacer. En cierto punto ya no dependerá de nosotros. Por lo tanto, sigamos adelante sin desfallecer. Nunca una experiencia parecida será igual a una experiencia anterior, será igual a la siguiente. Los resultados de cada conversación, de cada oportunidad que tengamos, de cada presentación que hagamos del Evangelio, siempre serán distintos. Pero recordemos las Escrituras en 2 de Timoteo 4:5: sed sobrios en todo, soportando las aflicciones, haciendo obra de evangelista y cumpliendo el ministerio. Entonces, la expresión nacer de nuevo también puede traducirse como nacer de lo alto. Tanto una traducción como la otra nos llevan al mismo punto, aunque no impliquen lo mismo. Nacer de nuevo nos habla de un nuevo nacimiento espiritual, en tanto que nacer de lo alto pudiera implicar la naturaleza del nuevo nacimiento. Al analizar ambas traducciones, podemos ver que hay diversos versículos que pudieran apoyar tanto a la una como a la otra. Incluso varios textos bíblicos apoyan ambas traducciones. Algunos de los siguientes, en 2 de Corintios 5:17, sobre la nueva creación o el nuevo nacimiento. De igual forma en Romanos 6:4, Gálatas 6:15, y sobre la naturaleza espiritual recibida o dada por nacer de lo alto, lo podemos encontrar también en 2 de Corintios 4:16 y en Romanos 6:4, Efesios 4:24. Primera de Pedro 1:23 nos habla de ambas expresiones al mismo tiempo. Dice: pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. En este versículo el apóstol Pedro nos habla tanto del nuevo nacimiento como de la procedencia de este. Obviamente, al hablar de la nueva simiente, lo que se entiende es que dicha simiente es espiritual, que ha sido obtenida mediante la palabra de Dios, y que es Dios quien hace lo necesario para que la obtengamos. Es a partir de tener esta nueva naturaleza que podemos decir que somos, espiritualmente hablando,
hijos de Dios. Es a partir del momento en que la tenemos que somos adoptados como hijos de Dios. En Efesios 1:5, que nos transformamos en coherederos juntamente con Cristo, como lo dice Romanos 8:17, y que tenemos la vida eterna, como lo dice Juan 10, del 28 al 30. Sigamos con la historia de Nicodemo. Él le responde al Señor con la siguiente pregunta: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Sí, en el versículo 4. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Para ayudarlo a comprender, Jesucristo le explica que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí en el versículo 5 de Juan capítulo 3. Durante toda su vida a Nicodemo se le había enseñado que ser judío y hacer buenas obras era todo lo que se necesitaría para ganarse la entrada al cielo. Sin embargo, en ese momento su orgullo se había hecho trizas y se dio cuenta que nada de lo que había hecho le daría vida eterna. Se encontraba en una bancarrota espiritual y sin poder entrar al reino de Dios. Nicodemo no se diferencia de las personas que hoy en día cometen el error de pensar que son lo suficientemente buenas como para ir al cielo. Asisten al templo, dan sus ofrendas y quizás hasta han sido bautizadas, pero nunca han nacido de nuevo. Algunas de ellas se defienden argumentando que Dios las aceptará, pero pues no han cometido ningún crimen o han intentado vivir de la manera correcta, pero la realidad es que todos somos pecadores, como dice las Escrituras. Entonces debemos cuidarnos de no cometer el mismo error de los fariseos, ya que a pesar de ver los milagros de Cristo, de presenciarlos y de escuchar sus enseñanzas, se alejaron de sus verdades. Pero Nicodemo era diferente. Estuvo dispuesto a poner en riesgo su reputación como fariseo con tal de hablar con el Señor, de escucharle, de hacerle preguntas y de aprender la verdad. Entonces, ¿en qué consiste nacer de nuevo? Nacer de nuevo es, como lo hemos dicho, una experiencia espiritual. El nuevo nacimiento es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él nos convence de pecado y nos ayuda a comprender que nuestras buenas obras no nos dan la entrada al cielo, a la vida eterna. Y además nos reafirma que Dios no nos ama y nos ayuda a arrepentirnos, a confesar nuestros pecados y a reconocer que Jesucristo es nuestro Salvador. Recordemos el versículo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es una experiencia definitiva. Al igual que en el nacimiento físico, hay un momento específico en el que una persona nace otra vez, nace de nuevo. Comienza con esa convicción de pecado y el reconocimiento de que Jesucristo murió en la cruz como pago por el castigo que merecíamos. Le pedimos perdón, nos alejamos de esa vida pecaminosa que teníamos y aceptamos a Jesucristo por medio de la fe como nuestro Señor y Salvador. No es un proceso lento que tome mucho tiempo, no debe ser así, sino que debe ser un cambio radical. Tiene que ocurrir una transformación en nuestra vida que sea tan evidente que podamos estar convencidos de que hemos nacido de nuevo. Para algunas personas este momento pudo haber sucedido durante la infancia y quizás no lo recuerdan con exactitud. Sin embargo, mientras tengamos fe en Jesucristo, podemos decir que hemos nacido de nuevo. Jesucristo es el único que puede hacernos aptos para el cielo por medio de un nuevo nacimiento. Muchas religiones dependen de las buenas obras, pero nadie es bueno ante los ojos de Dios, pues todos hemos pecado contra Él, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Puede que de acuerdo con nuestra propia opinión seamos buenos, pero al ser medidos de acuerdo a lo que enseña en su palabra, nos damos cuenta que no tenemos esperanza alguna de ir al cielo. No somos salvos por buenas obras, sino por la gracia de Dios y por la regeneración del Espíritu Santo. Como dice Tito 3:5,
nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Porque si en verdad fuéramos buenos, entonces la cruz habría sido un terrible error, pues habría sido innecesaria. Sin embargo, solo la sangre derramada del Hijo de Dios hace posible que seamos perdonados. Esta es la evidencia del maravilloso amor y poder del Señor, quien vino a este mundo para salvar a los pecadores. Es una experiencia eterna también. Nacer de nuevo nos cambia para siempre, pero eso no significa que llegaremos a ser perfectos. Nuestra vieja naturaleza pecaminosa todavía mora en nosotros. Sin embargo, si confesamos nuestros pecados, la sangre de Jesucristo nos limpiará continuamente. A partir de nuestro nuevo nacimiento, nuestra nueva vida en Cristo, estamos llamados a vivir en santidad, ¿sí? Apartados para el Señor. Eso es lo que quiere decir, esa santidad que el Señor quiere en nosotros. En obediencia, en sumisión y en amor a Dios deben existir evidencias externas que demuestren el cambio que ha ocurrido en nuestro interior. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, ¿cuáles son estas implicaciones de esta traducción de nacer de nuevo? La teología cristiana afirma que todos los seres humanos han pecado, como lo mencionábamos en Romanos 3:23, y también que el pecado trae muerte espiritual en Romanos 5:12 y en Romanos 6:23. Esto nos lleva a la terrible conclusión de que todos los que no han recibido la salvación que Jesús provee están en una condición y en un estado de muerte espiritual, como lo dice Juan 5:24 al 27. Encontramos esta verdad y esta realidad desde el primer libro de la Biblia, cuando Dios le dice a Adán y Eva que si comían de cierto fruto morirían, en Génesis 2, del 16 al 17, y también en muchísimos otros pasajes de las Escrituras, como en 2 de Timoteo 1, del 9 al 10, y en Hebreos 9, del 27 al 28. Por consiguiente, este nuevo nacimiento es de vital importancia para todos los que somos hijos de Dios. Hemos nacido a una nueva vida, por lo cual tenemos una esperanza viva, una herencia incorruptible y una salvación preservada por Dios, como lo dice 1 de Pedro 1 al 9. ¿Cuáles son esos resultados entonces del nuevo nacimiento? Pasemos a hablar de esos resultados. Lo primero es un cambio en nuestra relación con Dios. Antes de recibir a Jesucristo como nuestro Salvador, éramos enemigos de Dios. Aunque quizás algunos traten de negar que se oponen al Señor, no hay oposición intermedia. O hemos sido reconciliados con Dios por medio de su Hijo, o aún somos sus enemigos. Santiago 4:4 lo expresa claramente: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces se necesita un cambio en nuestra posición. La separación y la enemistad que existían entre Dios y nosotros han sido removidas. Hemos venido a ser ciudadanos de su reino e hijos suyos. Nuestros nombres han sido escritos en el libro de la vida del Cordero y nunca perderemos nuestra salvación. Efesios 1 del 4 al 5, la versión Reina Valera, menciona: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Versículo 5: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Primera de Juan 3:1 también nos recuerda: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Este es el cambio necesario en nuestra actitud. El Espíritu Santo obrando en nosotros al sellarnos como hijos de Dios, al transformar nuestro corazón y al expresar la vida de Cristo por medio de la nuestra. Nos da sabiduría, nos revela la verdad y nos guía a cada paso que damos.
También es necesario un cambio en nuestro destino. Jesús dijo en Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces la presencia del Espíritu Santo en nosotros es nuestra garantía de que siempre seremos hijos de Dios y de que nuestro destino eterno en el cielo está asegurado. Entonces nacer de lo alto implica que ya no tenemos una naturaleza terrenal, sino una naturaleza espiritual de la cual tenemos la certeza de obtener un cuerpo celestial. Luego de resucitar de los muertos, esto lo encontramos en 1 Corintios 15, 35 al 38, donde Pablo nos habla de un nuevo cuerpo incorruptible, el cual habremos de tener aquellos que hemos nacido de nuevo, de lo alto. Otros versículos más nos hablan de esta nueva naturaleza y nos dicen que es gracias a la misma que podemos ser templos del Espíritu Santo en 1 Corintios 3:16 y que somos renovados cada día en 2 Corintios 4:16 a la imagen de aquel que nos llamó en Colosenses 3:10. Por otra parte, Dios nos concede la gracia de ser fortalecidos cada día con el poder de su Santo Espíritu en Efesios 3:16. También hay muchos otros versículos que mencionar, pero lo importante ahora es entender que tanto si hablamos de una como de otra traducción o versión, ambas nos llevan a lo mismo, a la salvación, a la esperanza de una vida eterna, a la presencia de Dios y a la comunión con Él. Aquí tenemos una primera reflexión para compartir. ¿Podemos identificar el momento específico en el que nacimos de nuevo? Si aún esto no ha sucedido, ¿qué nos impide entregarnos a Cristo para recibir perdón y vida eterna? Si ya hemos nacido de nuevo, ¿cómo podemos estar seguros? ¿De qué manera ha cambiado nuestra vida? Hagámonos estas preguntas, estas reflexiones. Comentario de Charles Stanley acerca del significado del reino de Dios. Esta expresión es similar a entrar en el reino o ser parte del mismo, como lo veíamos en Juan 8:36, Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, para entender mejor dicha frase de entrar en el reino de Dios, podemos confrontar este versículo con Juan 3:5 y también, por ejemplo, con Marcos 10:15 y con Marcos 9:47. Al parecer, Jesús utilizaba tanto ver el reino como entrar en el reino en forma indistinta y queriendo expresar la misma cosa. Veamos ahora en Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. También nos encontramos con más pasajes en donde hallamos la expresión ver el reino de Dios, por ejemplo en Lucas 9:27. Lo importante a tener en cuenta es que sin importar cuál de todos estos verbos se utiliza, Jesús está hablando de la misma cosa, es decir, de ingresar al reino y de ser parte de él. ¿Pero qué es el reino de Dios? ¿A qué se refiere Jesús cuando habla de dicho reino? Eso es tal vez lo que esperaba todo el pueblo, incluido Nicodemo, aunque entendemos que se quedaban muy cortos en cuanto a la dimensión de lo que abarcaba dicha frase. Los profetas habían hablado mucho sobre el establecimiento del reino, pero Jesús no se refería simplemente a un reino terrenal, como lo entendía esta nación de Israel. ¿Qué más implicaba entonces? En primer lugar, es un reino de paz, como lo dice Isaías 2, del 2 al 4 y el capítulo 11, versículos 6 al 9 de Isaías, en donde lo preponderante es el amor y en donde el prójimo será tan importante como uno mismo, en Marcos 9:33 y en Marcos 10:42. Es un reino que se establecería en los corazones de las personas, como lo dice Ezequiel 36:26, y que estaba próximo a instituirse. Más allá de estas características, lo que lo diferencia de lo que esperaban los profetas es que no es un reino de este mundo, sino uno espiritual que ha sido preparado desde antes de la fundación del mundo y lo más importante, que es eterno. Pablo también aclara en qué consiste en Romanos 14:17: justicia
y paz y gozo en el Espíritu Santo. Más allá de todo esto, es un reino al que ingresamos gracias a la obra de Cristo, como lo dice Apocalipsis 1:5. Pero para ingresar tenemos el requisito de nacer de nuevo. Jesús dijo que es voluntad de Dios regalarnos la entrada al mismo, y es gracias a eso que ya somos conciudadanos del reino de los cielos. Más allá de nuestro entendimiento sobre qué es el reino de Dios, es importante notar el gran interés de Jesús en que Nicodemo conozca e ingrese a este reino, en el versículo 3 de Juan 3. Para Jesús eso era tan importante como lo es que todos podamos hacerlo hoy día. Por eso es necesario decir que la posibilidad de ingreso o de ingresar al reino de Dios está vigente hoy día y que ahora mismo puedes entrar en él, si es que así lo decides. ¿Has tomado ya esa decisión? Podemos también anotar otra reflexión en este momento. ¿Has notado cómo Jesús fue directamente al punto importante? Hablando con Nicodemo, él no dio vueltas, ni esperó que justo se diera el momento oportuno. Él sabía a qué había venido Nicodemo, así que tomó la iniciativa y manejó el rumbo de la conversación. Eso mismo debemos hacer nosotros, tomar ese ejemplo y tener claro qué es lo importante, prepararnos bien, saber cómo explicar y no permitir que el tiempo se nos escape cuando tenemos la oportunidad de compartir el Evangelio. Es demasiado valioso como para perder esas oportunidades. Cuando estamos frente a alguien que tenga curiosidad por las cosas de Dios, vayamos directo al grano, al punto. Eso es lo mismo que hizo Jesús y también es lo que Pablo nos enseñó a decir en 2 Timoteo 4, del 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, dice el versículo 5, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Aunque es cierto que Pablo en este texto le habla a Timoteo, también es cierto que nos habla a todos nosotros. La gran comisión de Mateo 28, 19 al 20 es para cada uno de nosotros. Por tanto, no perdamos el tiempo, hagamos lo que debemos hacer en cuanto tengamos la oportunidad. Pero debemos prepararnos para cumplir con esto que el Señor nos demanda. Cuando Cristo predicó en el templo en Juan 8:36 dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. A las personas que lo escucharon ese día se les hizo difícil entender que él estaba hablando de sí mismo, lo cual no tiene nada de extraño, pues todavía no había muerto en la cruz ni resucitado de la tumba. Sin embargo, la trágica verdad es que a veces nosotros estamos igual de confundidos, aunque sabemos cómo termina la historia. Es fácil olvidar la promesa de Dios de una vida abundante en Él y seguir tomando decisiones que nos esclavizan al pecado. La buena noticia es que la oferta de libertad del Señor siempre está disponible, sin importar cuán lejos nos hayamos desviado. Solo necesitamos ir en dirección al Padre. El arrepentimiento siempre es el camino hacia una libertad plena. Entonces, ¿de qué manera podemos dar un giro en la dirección correcta, en la dirección del Señor Jesús en este momento de nuestra vida? Pidiendo al Espíritu Santo que nos indique cualquier cosa que se interponga en el camino de su libertad en Cristo. Y lo que sea que Él nos muestre, lo que sea que el Espíritu Santo le muestre, confiéselo y pídale que le ayude a andar en arrepentimiento. Cuando Jesús nació, los israelitas estaban siendo oprimidos. Esperaban al Mesías prometido que les traería victoria y libertad. Ese era el Mesías que ellos esperaban, un libertador. Pero en vez de derrocar a los romanos, Jesús les habló de respetar la autoridad y mostrar amor a los enemigos. En lugar de lograr la victoria para los judíos solamente, como ellos lo querían, trajo bendición incluso a los despreciados gentiles.
como la mujer samaritana en el pozo de agua en Juan 4, dice el versículo 14, mas el que bebiere, versículo 14 de Juan 4, del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El mismo caso con el centurión en Lucas 7, del 6 al 10. Y fue Jesús con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión vio a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Versículo 9, al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. El pueblo esperaba que Jesús se impusiera a la nación dominante por medio de una batalla, de una guerra, de una rebelión. Él permitió que quienes tenían la autoridad lo crucificaran. Por eso, por creer que Jesús no era el Salvador prometido, que liberaría al pueblo escogido de Dios, los judíos lo rechazaron. No entendieron que lo que más le interesaba a Cristo era la libertad de nuestros corazones. Y muchos lo rechazan hoy día también. El Señor vino para liberarnos de la esclavitud del pecado, aunque no siempre nos libera de nuestras circunstancias actuales. Cristo vino por nosotros, murió para pagar por nuestro pecado. ¿Has aceptado ya la salvación de Cristo? Caminar con Cristo es caminar en libertad. Por tanto, apoyémonos en el poder de Él y elijamos el buen camino. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra que hemos leído en este día. Gracias por enseñarnos, oh Padre Santo, que debemos nacer de nuevo para poder entrar a tu reino eterno, Padre Santo. Que así como Nicodemo podamos creer y confiar, oh Padre Santo, en ese nuevo nacimiento, en esa convicción de pecado, en ese arrepentimiento, Padre Santo, y en ese perdón que tú nos otorgas por tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.